Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estaba súper ansiosa de poder grabarles un video ya después de muchísimo tiempo, después de tantos meses que pues la verdad no había podido hacerlo. Había pospuesto como días en grabar y se iba hasta lo último que podía hacer. Entonces decidí esperar mejor el tiempo indicado para poder hacerlo, poder regresar y sobre todo preparar algo para ustedes, no solamente algo que saliera de la manga o algo muy X. Pues la verdad sí preparé un poquito este video y yo espero que de verdad les sea de mucha ayuda. Este video lo preparo para cada uno de ustedes que se encuentra a veces en esta situación. Muchas veces nos sentimos inexpertos, con el temor de ¿qué voy a hacer en este caso? Si me toca hablar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Entonces quiero abrirte un poquito tu panorama para que sea un poco más fácil poder compartir de la palabra de Dios de una manera más práctica, de una manera que refleje que realmente tú preparaste algo, de algo que sea alimento realmente que tú estés dando. Así que quiero darte unos pequeños consejitos que me han servido de mucha ayuda y yo espero que para ti también. El primer paso y súper importantísimo que no puedes dejar fuera cuando a ti te encargan un devocional o más allá, más preparado, una predicación, no puedes dejar al lado la oración. Tu primer paso y súper importante debe de ser la oración, tu comunión con el Espíritu Santo para que Él te revele el tema, qué es lo que tú has de compartir y hablar a la congregación, al grupo de jóvenes, al ministerio de niños, en el área donde tú vayas a hablar la palabra de Dios. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que Él te guíe y que Él te dé la palabra, que la ponga en tu corazón para que tú la puedas desarrollar. Es importante que tú tengas en cuenta este primer paso. Si tú te saltas al segundo, tercer paso y olvidas el primero, créeme que te va a ser muy difícil tener algo sólido. Así que como primer punto, yo te recomiendo que ores, que pongas en las manos de Dios lo que vas a hacer, que pongas en las manos del Espíritu Santo lo que tú vas a compartir y lo que vas a hablar. Eso va a permitir que tus palabras, que tus emociones se hagan a un lado y que sea el Espíritu Santo hablando a través de ti. Así que eso de verdad es muy importante que lo hagas. Paso número 2. Es súper básico que tu enseñanza bíblica, que tu predicación o devocional tenga una base bíblica. Es necesario que la palabra que tú vas a compartir en ese momento tenga un sustento en la palabra de Dios. Ahora vamos a poner un ejemplo, vamos a ir estructurando un poquito un devocional muy sencillo. La verdad es que tampoco voy a escribir una super predicación, un super devocional. Solamente quiero darte ejemplos, solamente quiero darte la idea. Yo tomé un versículo, este sí fue al azar, no fue como tal preparado, solamente lo elegí para darte a ti el ejemplo. Y vámonos con un versículo súper conocido que está en Josué 1 del 6 al 9 y vamos a hablar de la valentía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que tienes que compartir en tu iglesia, que tienes que compartir o te invitan a otra iglesia y estás así de, oh Dios mío, es mi primera vez, Dios mío, no sé qué voy a hacer. A lo mejor ya tienes muchos años compartiendo de la palabra, pero todavía se te van muchas cosas. Quiero como aterrizar todo esto. Vamos a suponer que vamos a hablar, ya oramos a Dios, ya el Espíritu Santo nos reveló y tenemos que hablar a los jóvenes sobre la valentía. Entonces vamos a tomar como base bíblica Josué 1:8, pero antes ya oramos, ya pedimos revelación y nos fue revelado un tema. ¿De qué le vamos a hablar a los chicos? ¿Qué es lo que esa congregación o ese grupo necesita? Entonces, una vez que ya venga en nuestro corazón tengo que hablar esto, necesito hablarle de esto a estos chicos, a esta iglesia, etcétera,
vamos a ponerle un título. Es muy importante que tú a tus devocionales o predicaciones les pongas un tema, un título. Va a depender mucho si tú le vas a hablar a una congregación o a un grupo de jóvenes o a un grupo de niños. ¿Por qué? Podemos hacer un título muy infantil, podemos hacer un título más serio y podemos hacer un título un poco más extraño, un poco más juvenil, más moderno. Entonces todo va a depender de a quién le vas a hablar. Para esto vamos a suponer que es para jóvenes. ¿Por qué vamos a hablarle a los jóvenes de la valentía? Entonces tenemos que ocupar un poquito de nuestra creatividad y ponerle un título llamativo. Y para esto, bueno, súper sencillo, no sé, se me ocurre ponerle como título El Valiente. Así que ponemos como título El Valiente. Y a lo mejor sonará como, qué creatividad. Pero a lo mejor en mi mente El Valiente está como una carta de lotería que está El Valiente. Entonces, esa es una parte estratégica en la que a lo mejor, no sé, eso ya viene más parte como en el título, en una publicidad, en un flyer, en no sé, eso ya es como punto y aparte de nuestro devocional o de nuestra preparación, pero se me ocurre este título y esta idea, ¿no? Que le vamos a dar. Entonces vamos a poner como título El Valiente y nuestra cita bíblica o base bíblica va a ser Josué 1, del 6 al 9. Así que quedaría nuestro título y nuestro versículo. Esos son los dos pasos, después de nuestra oración, los dos pasos básicos. Ahora, para desarrollar nuestro devocional o nuestra predicación sencilla, lo que tenemos que hacer, obviamente, es leer nuestra cita bíblica, ver de qué vamos a hablar. Es sin duda, yo creo que conocemos como tal en cualquier trabajo o cualquier tarea que nos dejan, la introducción, el desarrollo, el final. Es como los pasos básicos. Aquí lo vamos a hacer de una manera en la que se te va a acomodar súper rápido y lo vas a tener aquí. En el momento que tú estés compartiendo y tengas una base bíblica y que tengas desarrollados tus puntos relevantes o tus puntos importantes de los cuales vas a hablar, va a ser muy sencillo para ti. Vamos a suponer, voy a leerles Josué 1 del 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción y medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Este es uno de los versículos que a mí me encantan y que son muy conocidos, así que lo tomé al azar para ponerles este ejemplo. Pero la verdad es que de este versículo, de estos versículos podemos sacar muchísimas cosas. Tan solo de un versículo tú puedes sacar toda una predicación y de ese mismo versículo hay miles de predicaciones. Entonces, de verdad que hay una diversidad en la manera en que el Espíritu Santo de Dios nos puede hablar a cada uno de nosotros y nos puede utilizar con el mismo tema, con la misma cita bíblica. Así que tú no te preocupes por... Híjole, es que Dios quiere como que hable de este tema, pero ya está muy choteado. Y muchas veces utilizamos esa palabra que las citas bíblicas o que la palabra de Dios está choteada porque son versículos muy conocidos, versículos o citas bíblicas que todo cristiano a lo mejor se sabe, pero tú no sabes de qué manera el Espíritu Santo te va a hablar a ti para que tú compartas, para que tú vayas y le hables de diferente manera, así como a lo mejor el pastor, un líder y todo pudo haber hablado del tema, también Dios te puede utilizar a ti y puede hablar otras cosas para ministrar a la iglesia. Así que tú nunca dudes de la capacidad que tienes y de lo que Dios puede hacer contigo. Yo puedo hacer esto ya súper sencillo, súper fácil. A lo mejor esto se requiere de práctica, se necesita que te pongas las pilas en tu estudio de la palabra. Pero yo creo que esto también te lo enseñan en la escuela y esto no es algo nuevo. Tienes que
Al momento de leer tienes que sacar las cosas más relevantes, tienes que determinar como de qué vas a hablar, qué es lo que más vas a resaltar de esta historia, de este versículo. Podemos hacer dos cosas, podemos hacer nuestro devocional o nuestra predicación con base en una historia bíblica, es decir, tú la vas a estudiar, tú la puedes leer, pero después la vas a explicar. Entonces, tu estudio bíblico está basado en una historia que tú vas a contar. Entonces vas a contar a lo mejor la historia del rey David, de la reina Esther, de Débora, de quien tú quieras, vas a contar la historia. Entonces, esa es tu base. Y vas a llevarte bastantito tiempo en contar la historia, en explicarla y de ahí a lo mejor sacar cosas relevantes. Una cosa muy práctica que me gusta mucho hacer es sacar puntos. De este versículo podemos sacar puntos o cosas relevantes. Es decir, aquí me resalta muchísimo y voy a ocupar un marcatextos pequeñito y voy a resaltar las palabras fuerte y valiente, que son las que se repiten, me parece que 2 veces, 3 veces en el mismo versículo. 3 veces se repiten. Fuerte y valiente. ¿Ok? La resalté porque es algo que repite en el mismo, bueno, en los versículos que acabamos de leer, lo repite. Entonces dice aquí fuerte y valiente, es uno de los puntos súper importantes. Dice aquí, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que te dio Moisés. Nos está hablando de que tenemos que hacer algo para recibir una recompensa. Entonces voy a subrayar también, ten cuidado de obedecer. Obedecer lo voy a subrayar. Y voy a subrayar el siguiente o la siguiente instrucción, que es estudia constantemente este libro. ¿Ok? Medita en él, también es una instrucción. Y obedecer lo que está escrito es otra instrucción. ¿Ok? Ahora dice, mi mandato es, vuelve a recalcar el último mandato, que es ser fuerte y valiente. El no temer también lo está diciendo como mandato. No te desanimes. Y después vienen las promesas. Si tú hiciste esto, entonces te voy a recompensar. ¿Cuáles son las recompensas? Te irá bien en todo lo que tú hagas. Lo subrayamos. Dice aquí solamente entonces prosperarás. Esa es otra promesa. Prosperarás. Te irá bien en todo lo que hagas, lo vuelve a recalcar. Y dice aquí, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es la última promesa que encontramos. Si se dan cuenta, a lo mejor lo notaron muy rápido o me fui muy rápido. Pero esto es constante. Esto, si tú lo practicas, lo vas a poder identificar muy rápido. A lo mejor tomará su tiempo que tú digas, híjole, ¿cómo le haré? No le entiendo muy bien a los versículos, pero todo es práctica. Así que vamos a hacer los puntos. Una vez que yo ya resalté mis puntos, voy a hablar del ser fuerte y ser valiente. Voy a hablar de estas dos cosas como principal cosa de mi devocional o de mi predicación. Ahora voy a hablar de mandatos. Y puede ser como un subtema porque voy a hablar de varios mandatos. Y los puedo enumerar o les puedo dar puntos, letras, como tú quieras, pero los voy a enumerar como mandatos. Así que aquí dice obedecer. Aquí dice estudiar. Si se fijan, tomo las palabras más relevantes. Meditar. Obedecer. Se repite 2 veces. Obedecer. Que si se repite, creo que no lo recalca una y otra vez. ¿Ok? Dice no temer. Y no desanimar. Estas dos son como advertencias o lo que no debemos hacer. Y por último, voy a poner otro subtítulo que diga promesas, que es lo que viene después
de haber hecho lo que Dios nos manda. Y las promesas son: te irá bien. Dice aquí: prosperarás. Y el Señor, tu Dios, estará contigo. Si se dan cuenta, yo ya tengo mis puntos totalmente desarrollados, ya tengo mi base bíblica. Podría ser que ya no me falta nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedes sacar de estos puntos, puedes sacar definiciones, que a mí de verdad que me parece súper importante cuando sacan definiciones, porque aterrizas el concepto de alguna palabra. Muchas veces estamos tan acostumbrados a escuchar valentía, pero no todos saben qué es realmente la palabra valentía, cuál es su significado. Entonces es súper importante que también dentro de tus devocionales también des significados, des esas definiciones que te van a respaldar muchísimo y van a aterrizar a los chicos o a los hermanos de la congregación a entender un poquito de lo que tú estás hablando. Ahora, ya que lo separamos mandatos y promesas, entonces de aquí podría sacar más citas bíblicas, más sustento para darle a esta misma palabra. Pero vamos a dejarlo así en algo básico. Esta solamente es un consejo. Si tú quieres ampliar tu predicación, esto es lo que puedes hacer. Ya tienes, vamos a decirlo así, la base, y puedes ir poniendo más como escaloncitos a tu predicación para que esto tome más como forma, ¿no? Entonces, ya que lo tienes todo listo, ¿qué crees que le va a dar el toque? Podría ser dos cosas. Podrías añadir parte de tu testimonio, podrías añadir alguna anécdota, alguna analogía que tenga que ver con el tema, podrías añadir alguna otra cosa. Sin embargo, te quiero recomendar algo, pero en letras rojas. Que lo que vayas a compartir no sea o no te lleve gran parte de lo que vas a hablar. ¿A qué me refiero? Muchas de las predicaciones ya estamos tan acostumbrados a escuchar al predicador o a escuchar al líder o escuchar a la persona que va a compartir, a contarte toda su historia, a contarte cómo le fue en la vida. Y a lo mejor es un testimonio bonito, a lo mejor va a impactar la vida de alguien más, pero se quedan en eso, se quedan en el testimonio, en la anécdota. Y al final es como la reflexión, y Dios está contigo porque no desmayes y bla bla bla, y es como de ok, es bonita historia, pero no hay como tal un alimento bíblico. Entonces procura que lo que vayas a compartir sea mínimo, que de tu 100% que vayas a dar sea un 20% de tu tiempo, que no abarques y que no te extiendas demasiado, porque a veces suele ser aburrido si no es algo que realmente vayas al grano o si no es algo que realmente vaya a impactar. Entonces ten cuidado, mucho cuidado con esto. Y por último, para cerrar nuestros consejos en cuanto a una predicación o devocional, ya que compartiste, ya que hablaste, ya que explicaste, diste definiciones, hablaste sobre la palabra, te fuiste a tal versículo, etcétera, viene el cierre de tu devocional o de tu predicación, que muchas veces esto, como cuesta trabajo a muchas personas, es como de, ay, cómo le corto y cómo me despido y qué digo, y vamos a este punto tan importante que no muchos suelen tener el control. Así que vamos a suponer que ya hablamos de la valentía, que ya hablamos de los mandatos de Dios para nosotros como hijos, y haciendo ese paso, ahora sí vienen las promesas, bla, 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 bla. Entonces viene una pequeña reflexión. Viene puedes agregar o una reflexión para cerrar. Puedes agregar alguna pregunta que quede abierta y que dejen reflexión a los que están escuchando, o incluso puedes entrar directamente a la administración. Y esto obviamente va a depender del Espíritu Santo, qué es lo que te lleve también a realizar. Muchas veces tenemos algo preparado y ¡pum! No me dejarán mentir los que han compartido que el Espíritu Santo te mueve a otras cosas. No todo lo que tenías escrito lo dijiste.
pero siempre es importante prepararte. No porque el Espíritu Santo hable y nos utilice quiere decir que así me la aviento, sin nada, así voy directo y que a ver qué me sale. No, esto sí lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, si en nuestra mente está el ministrar con alguna adoración, con alguna alabanza, con alguna oración por los chicos o por las personas que están en la congregación, es muy importante entonces dejar este tiempo en manos del Espíritu Santo y decirle: Señor, utilízame para ministrar, utilízame para cerrar y que esta gente que me está escuchando, que estos chicos, que estos niños incluso puedan comprenderlo aquí, en sus corazones. No solamente aquí, que entre y salga, sino que quede aquí guardado en sus corazones y que por medio de esa oración, que por medio de la alabanza que tú estés cantando o que canten en conjunto, etcétera, que haya bendición. Entonces, al cerrar, de verdad que tú lo tienes que hacer como con fuerza. Es como en las películas, es como en el teatro, por poner un ejemplo, o en una canción. Entras y vas lento, y a mitad de canción o a mitad de show está lo interesante, pero al final está lo mejor. Entonces tú no puedes cerrar con un y bueno, ya, Dios les bendiga. No, tienes que cerrar con, como se dice, con broche de oro, dejarte ser instrumentos. Y en ese momento sientes la necesidad de orar, de cantar, de hablar en lenguas, de ministrar, de bajarte y orar por los chicos. Hazlo y deja que el Señor te utilice. Pero si estamos hablando a lo mejor de, no sé, nueva modalidad, por Zoom, estar enfrente de la computadora, de un teléfono, a lo mejor se te complica todavía más que estés en una pantalla y que veas las caritas, o incluso lo terrible, que a lo mejor no todos tienen la cámara encendida y dices: ay, me siento sola o siento que estoy hablando sola. Tú no te preocupes por nada de eso. Que sea el Espíritu Santo quien te utilice para decir lo que tengas que decir al final, como broche final, como la estocada final para cerrar tu tema. Yo creo que con estos pequeños consejos puedes armar algo grandioso, y no precisamente por tus talentos o capacidades, sino porque te vas a dejar utilizar por el Espíritu Santo. Y no vas a ser tú, sino va a ser Dios en tu vida. Y estoy seguro que Dios va a poner las palabras en tu boca, que Él va a poner el sentir, que Él te va a quitar todo nervio que puedas sentir, que a veces estás hecho así como dicen, un manojo de nervios, y te tiembla todo y te sudan las manos y estás nerviosa y se te traba la lengua, y que el Espíritu Santo sea el que apacigüe como el mar, que lo vaya calmando. Que vaya calmando esos nervios, que vaya calmando incluso tu lengua, que no vayas tan rápido, sino que vayas moderada, que vayas tranquila, que te des a entender. Todo esto es con práctica, todo esto se va aprendiendo con los años, y créanme que no hay predicador más famoso que predique en estadios con millones de gentes que no siga sintiendo el nervio, no por estar frente a la gente, sino por la presencia de Dios que se siente estando desde tu casa sentada enfrente a una computadora compartiendo, como estando en un estadio, porque la presencia de Dios está en tu casa como en el estadio más grande que te puedas imaginar. Así que yo espero que esta palabra de verdad venga a refrescar tu vida, que venga a activar algún talento oculto que ande por ahí, que digas: ay, yo tengo miedo, pero me voy a aventar, voy a compartir, voy a preparar mi devocional o mi predicación y lo voy a hacer. Así que esa es la intención de este video. Yo espero que te sirva de mucho. Me da muchísimo gusto poder estar de nuevo con cada uno de ustedes a través de estos videos. Y pues bueno, no olviden de dejar su like, de suscribirse por si por ahí todavía no se lo han hecho o se les ha olvidado, para que puedan seguir viendo estos videos. Así que les mando un beso enorme y que Dios los bendiga. Bye.